Sistema de pesaje, celdas de carga. ¿Ya? Estas miden el peso del filtro para un control más preciso del proceso. Las celdas de carga no deben utilizarse para medir las capacidades de filtración ni para otros propósitos, ¿ya? Deben utilizarse solamente para guiar el proceso de filtración mediante la automatización del filtro. Estas celdas de carga van a ir sobre las placas base y, perdón, van a ir entre la placa base y los pórticos que me van a soportar tanto el cabezal fijo y móvil, ¿no es cierto? Entonces van a ser una parte intermedia ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué les comentaba en este punto? ¿Ya? Si bien es cierto, acá podemos ver rápidamente la posición de las celdas de carga. Aquí tenemos los pórticos y acá tenemos en la parte inferior las celdas de carga, que en este caso, para este tipo de filtro, van a ir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis celdas de carga distribuidas. ¿Ya? Seis cargas distribuidas y vamos a tener cuatro puntos fijos. Entonces, la carga en este sentido va a ser en estos puntos. ¿Ya? Este es digamos, la imagen del detalle, ya de la forma del instrumento que vamos a tener en este punto. Ya acá tenemos la imagen del detalle de la celda de carga, que es esta parte intermedia de aquí, ya. Y este es el punto fijo que va en el lado móvil, ya, donde no va a ir ningún tipo de instrumento. Entonces, como parte de la estructura soporte, decíamos que nosotros teníamos que verificar, y muy importante, el suministro del fabricante, verificar que se haya considerado todos los bloques de muestra, ¿no? Yo les decía que todo filtro prensa tiene una cantidad de celdas de carga que me va a permitir cuánto peso tiene, ¿no? Las placas y las telas filtrantes, ¿no es cierto? Sin embargo, estas celdas de carga, al ser instrumentos, son muy delicados, entonces no deberían instalarse en una primera instancia, ¿no? Entonces es por eso que se considera, la gran mayoría de fabricantes consideren bloques de muestra. Algunos le pueden llamar suples, algunos le pueden llamar soportes, que digamos van a sustituir temporalmente las celdas de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque las celdas al fin y al cabo llegan a ser instrumentos, ¿ya? Son instrumentos, no son un elemento menor o un elemento cualquiera, ¿no? Entonces, al ser un instrumento, puede dañarse porque tiene puntos de conexión y elementos frágiles, ¿no es cierto? Entonces, si en el caso del fabricante no nos suministra, no nos llegara a suministrar estos bloques de muestra, nosotros tendríamos que fabricarlo, ¿ya? Eso es como recomendación, ¿ya? Porque si no se llegara a malograr una celda de carga, pues esta va a demorar un tiempo considerable en proveerlo nuevamente, ¿no? Y es un costo muy elevado también. Entonces va a ser doble, va a tener doble afectación al proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vamos a verificar el alineamiento y nivelación y cuadratura, ¿ya? Esto mencionábamos la clase anterior que se controla desde la placa base, inicial. Lo mismo vamos a controlar en las celdas de carga o bloques de muestra y lo mismo vamos a controlar cuando ya vayamos a instalar las columnas principales. ¿Ya? Entonces son controles y parámetros, digámoslo, de cierta forma repetitivos, pero son elementos distintos. Al ser elementos distintos, pues obviamente tiene que ser un control de acuerdo a cada etapa, ¿no? Veíamos nosotros que las placas bases iniciales, y esto sucede para todos los filtros prensa de los diferentes fabricantes, todos son soldados en terreno, todas las placas base. Y sobre las placas bases vamos a montar las celdas de carga o bloques de muestra y también los tenemos que alinear, nivelar, ver la cuadratura, los ajustamos y recién procedemos al montaje del siguiente elemento que vendría a ser las columnas o pórticos principales.
¿ya? Las tolerancias en este caso son muy ajustadas. Normalmente en los diferentes vendors con los que yo he podido trabajar, que es Metso Outotec, FL Smith y Diemen, ¿ya? Las tolerancias no superan los 2 milímetros, ¿ya? En algunos es más menos uno, en algunos más menos 2, pero es una tolerancia bien ajustada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la parte superior del filtro prensa vamos a tener equipos o vamos a tener elementos que van a hacer traslación, ¿no? En toda una longitud. ¿Ya? Aquí podemos ver ya con más claridad ya todo el elemento estructural, ya enmarcado con rojo la parte donde van las celdas de carga, ¿ya? ¿Correcto? Si nos podemos dar cuenta, y donde yo estoy marcando ahorita en color rojo, solo vamos a tener cuatro, seis celdas de carga. Ese es el diseño total para esta filtro prensa. Y en las otras cuatro columnas vamos a tener bloques nada más o soportes estructurales comunes. ¿Ya? Entonces, lo que yo les mencionaba es que estas seis celdas de carga no deberían ser instaladas. ¿Ya? Por recomendación y por cuidado del instrumento no deben ser instaladas al inicio, sino ya prácticamente cuando estemos ya a puertas de culminar todo el ensamble total, ¿ya? Ahora, también les indiqué en la clase anterior que en algunos fabricantes la placa base con la base de la celda de carga viene con soldadura, ¿ya? En este caso, digamos que si el fabricante, ¿no? Obliga de repente a instalar la celda de carga, nosotros deberíamos protegerla muy bien antes de iniciar la soldadura, porque la soldadura, para darle esa rigidez a la vibración con la que va a trabajar, los catetos de soldadura van a ser muy amplios. Estamos hablando de catetos de 25, 30 milímetros de soldadura aproximadamente, ¿no? Ahora, eso suponiendo también si contamos con un filtro prensa de gran dimensión. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante a considerar. Entonces, cuando nosotros nos toque inspeccionar este tipo de equipos, nosotros como especialistas debemos dar las recomendaciones antes de. Imaginemos que nos toque con un supervisor, un ingeniero de campo, que es su primera vez que está montando un filtro prensa. Y de repente el fabricante no está para el inicio de actividades, ¿no? Imagínense que dañen los equipos, los instrumentos, no los cuiden y hayan trabajos encima superpuestos. Entonces, esto nos puede llevar no solo a tener no conformidades en el proceso constructivo, sino que nos va a crear un costo, nos va a crear un retraso, ¿ya? Un retraso en la secuencia de montaje y un retraso como entrega de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto muy importante a considerar. Ya esas recomendaciones las tenemos que dar en un tiempo prudencial a las personas que correspondan. Por ejemplo, aquí les muestro una foto referencial de un modelo de placa base de filtro prensa donde lleva soldadura, ¿no? De repente por la imagen no se aprecia, digamos, que el cateto sea de gran dimensión, pero sin embargo, este cateto que vemos en la imagen mostrada es de cateto 30 milímetros. Y ven el espesor de la placa, el espesor es, si no me equivoco, de 60, ¿ya? Entonces, de 60 o un poco más. Entonces, estamos hablando de una placa base de un gran espesor, ¿ya? Y como podemos ver, el instrumento como tal está acá en la parte del medio y es el que está protegido con un plástico, ¿no? Pero no es un plástico común y corriente, ¿no? Sino que han cortado parte de las mantas ignífugas que utilizan los soldadores para cubrir, ¿no? Sus zonas de soldadura, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el vendor indicó que sí, acá el vendor estuvo presente y dijo, no, yo quiero que se instalen las celdas, las vamos a proteger, no va a haber problema, porque este proyecto era fast track, entonces las cosas iban a ser muy rápidas. Sin embargo, hay que mantener siempre el cuidado. Y para evitar responsabilidades, siempre es bueno enviar una comunicación por correo, ¿no es cierto? El especialista, el constructor, o en este caso, digamos, el inspector de calidad, el supervisor,
el ingeniero, ¿no? Tiene que soportarse en algo, ¿no? Enviar de todas maneras, a pesar de la indicación del vendor, porque sucede a veces que a pesar de que el vendor dé una indicación, ¿ya? El propietario, que es el dueño, ¿no? La compañía, él puede desautorizar, tiene esa autoridad de desautorizar al vendor o conversar a otro nivel, ¿no es cierto? De repente con los gerentes o a otro, o al nivel un poco más técnico, más arriba del representante del vendor que se tenga en proyecto, ¿no? Y eso ha pasado, es cotidiano que pase eso también, que a veces por una recomendación de cualquiera de los especialistas que está en terreno, ¿ya? Se da una comunicación digamos, a una persona que está a un nivel superior técnicamente, ¿ya? Y sale una contraindicación tomando esas recomendaciones. Entonces, para evitar cualquier observación o cualquier daño que se pueda generar, es importante que nosotros emitamos una comunicación eh, a pesar de las órdenes que puedan dar el vendor en campo, ¿no? Para deslindar cualquier tipo de responsabilidad a futuro, ¿ya? Entonces, antes del inicio del montaje de los pórticos, los pernos de fijación de los bloques de muestra deben estar ajustados, ¿ya? Hay que fijarlos antes de montar los pórticos y las columnas, ¿ya? Para el montaje de la estructura soporte se debe tener en cuenta que las uniones son roscadas y van a contener pines guía, ¿ya? Entonces, eso es también lo que mencionaba. O sea, este es un equipo, si bien es cierto, la primera imagen que todos vemos, podríamos decir que es una estructura común y corriente, ¿no es cierto? Que comúnmente conocemos. Sin embargo, no es así. Todas las uniones, el 90 o 95% de las uniones en esta estructura que podemos observar son con uniones roscadas. O sea, tienen un nivel de precisión desde su etapa de fabricación y por ende tiene pines guía. Todos sabemos que cuando tiene elementos que van a llegar con pines guías porque han sido fabricados con una alta precisión, donde la variación va a ser 1 milímetro, a lo mucho exagerando 1,5 hasta 2 podría llegar, ¿no? Exageradamente. Y si nosotros realizamos un mal control, entonces no nos va a cuadrar cuando nosotros empecemos a ensamblar los elementos y empecemos a instalar los pernos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, estos elementos al ser roscados, es importante que todos los pernos de fijación sean lubricados, porque si nosotros vamos a instalar pernos, por decirlo así, por un tema de mala preservación del cliente cuando nos entregan los componentes y están todos oxidados, ¿no? Podemos dañar los hilos de la rosca, podemos dañar los hilos del perno. Entonces, ¿y cómo solucionamos luego el tema? ¿No? Se nos va a complicar. Entonces, es por eso que en general, para todo tipo de unión roscada, ¿ya? Con respecto a los pernos, es importante que estos sí o sí sean lubricados, ¿ya? Entonces, al ser lubricados, nosotros también debemos de tener una tabla de pernos lubricados y la mayoría de los fabricantes te los dan. ¿Ya? FL Smith, Autotec, Diemen tienen su tabla para tipos de pernos, lubricados, secos, diferentes grados de pernos, ¿ya? Perno negro, galvanizado, zincado, tienen toda esa variedad. ¿Ya? Si en el caso no nos llega ese documento, porque todo esto es suministro de un fabricante, nosotros tenemos que hacer la solicitud de estos datos, de estas tablas de valores que nosotros necesitamos. ¿Ya? Ahora, es de suma importancia usar los valores recomendados por el fabricante de acuerdo al grado de perno. No usar ninguna tabla opcional sin autorización del fabricante. Les decía, son uniones roscadas. Vamos a tener grados de pernos de alta resistencia, 8,8, 10,9, 12,9, ¿ya? Y si nosotros le damos un valor en exceso, y a mí me ha pasado, ¿ya? Porque el personal cuando tenía la tabla en campo, de repente no entendió, no interpretó bien la tabla, no hizo la pregunta correspondiente, le dio un valor excesivo,
¿ya? Y se dañaron los hilos del perno, en este caso, ¿no? Entonces, estos pernos, por ejemplo, de 12,9, a veces el fabricante es tan exquisito, tan especial con sus componentes que ellos te dicen, no, esos pernos los tengo que suministrar yo. Y ellos demoran el tiempo que requieran ya por traer sus equipos, sus materiales y simplemente ellos te hacen el backchar o el cobro hacia al contratista, al constructor, a la persona que ha hecho el daño al equipo. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de casos, ¿ya? De tener la tabla que corresponde, ¿ya? Perno lubricado, perno seco, perno negro, galvanizado, cincado, todos van a tener una variación en los valores de ajustes. Listo. Entonces, en primera instancia, como podemos ver en las imágenes ya de detalle, que es lo que estamos mostrando en los puntos de empalme de los pórticos, ya vamos a instalar todos los pórticos, serían los elementos principales, ¿no? Junto con las columnas. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer en primera instancia es identificar todos esos puntos de empalme, los pernos que corresponden, los grados o calidad de pernos, ¿ya? De acuerdo a la recomendación del fabricante y proceder con la instalación. Como podemos ver en estas imágenes, todos estos detalles, ¿ya? Van a llegar bien identificados, ¿ya? Si alguno de ustedes ha tenido de repente la experiencia de ya haber participado en este tipo de montaje de estos equipos, pueden dar fe de que para un montaje de un filtro prensa de una dimensión de mediana a grande, la cantidad de planos con las que se trabajan es inmensa. ¿Ya? De este filtro, a lo menos que hemos cogido como modelo netamente, estamos hablando de unos 160 a 180 planos de ensamble netamente. ¿Justamente para qué? Para que el contratista, para que el constructor o para que el supervisor, ¿no? El que hace supervisión, ¿no? Pueda tener el detalle específico y pueda hacer los ensambles que corresponden. ¿Ya? Yo he cogido, digamos, los detalles más importantes o para que ustedes puedan verificar que sí nos llega, ¿no es cierto? Esta indicación que vemos acá, obviamente el ítem 27 nos va a dar el grado del perno, el ítem 28, el grado de la tuerca, ¿no? Entonces nos va a dar la descomposición de cada elemento, ¿no? Como podemos ver, todos los elementos vienen identificados, ¿ya? Y eso va a coincidir con el plano de marca que nosotros vayamos a tener. Ahora, como podemos observar en la imagen de la izquierda, una vez que ya tengamos montadas las columnas, ¿ya? Las tengamos montadas las columnas, acá nos pide una abertura ya, ¿no? Un control dimensional y nos pide hacer el control en dos puntos, justamente para verificar incluso que de repente no haya errores en fabricación. Nos está diciendo que las ménsulas que vemos en el lado que van, digamos, que son parte de las columnas principales, ya entre las caras de las ménsulas tengamos una separación de 1720 milímetros con una tolerancia de más menos 2, ¿ya? Y aquí va a haber otra placa de ajuste. Y dentro de esta placa de ajuste, también nos pide realizar otra medida en esa separación de 1664 con una tolerancia de más melones. ¿Con qué fin nos pide? Con el fin de mantener la separación, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver cuál es la importancia de tener esa separación. Ya de aquí van a depender unas barras laterales por donde va a trasladarse todas las placas y el cabezal móvil, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos dos registros, ¿no? O dos controles, ¿no? Un control topográfico antes de montar las placas y el otro control posterior a montar las placas. Un consejo que yo les puedo dar cuando ustedes realicen este tipo de inspecciones, cuando les toque estos equipos con gran cantidad de elementos, porque este tiene una gran cantidad de elementos, realizar un mapeo en primera instancia
con todos los planos impresos. ¿Ya? Porque muchas veces entra la pregunta cuando ustedes están en terreno y viene tu gerencia o viene tu jefatura y te dice, ¿no? Este, para este filtro prensa, ¿cuántos controles vamos a tener? Y de esos controles, ¿cuántos registros se nos va a generar? Entonces, si uno, digamos, no tiene ese detalle, no tiene ese conocimiento, simplemente te podrías quedar callado. Pero si tú por lo menos ya revisaste los planos, ya tienes el detalle de todo el ensamble que vas a tener y has hecho un mapeo, ¿no? Porque yo podría colocar, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Este control inicial como un registro topográfico, este registro de este control en la parte inferior como otro registro topográfico. Entonces ahí ya tengo dos registros topográficos, más los que tengo por las placas base, por las celdas de carga. Entonces yo podría, digamos, solo voy a decir cualquier cosa, ¿ya? ¿No? Imagínense que yo ya revisé, digamos, los 160 planos, ¿ya? Entonces yo podría decir rápidamente por experiencia y por esto, no, voy a tener más o menos unos 15 a 20 protocolos topográficos de todo el montaje, solo como topografía. Ahora, como control de torque, ya podemos ver que también vamos a tener diferentes elementos. Y con todo lo que vamos a desplegar ahorita, más adelante, yo podría decir que tranquilamente voy a tener en unos 50 o 60, quizás hasta más protocolos de torque, ¿no? Ahora van a haber otro tipo de controles que van a ser los gap, van a ser las holguras, van a ser las aberturas, ¿no? Entonces, todo ese, digamos, vamos a tener una variedad de registros y si nosotros no hacemos un mapeo vamos a dar datos falsos, ¿ya? Ahora, si tú haces ese control en primera instancia, que debería ser parte de tu PPI, ¿no? Porque para este tipo de equipos, por ejemplo, es de suma importancia, es primordial, de hecho es requisito que antes de iniciar las actividades tengas un PPI, ¿no? Pero algunos proyectos no te controlan a detalle que el PPI tenga una secuencia constructiva, ¿no? Te piden solo, digamos, detalles generales. Como hay proyectos o hay compañías que sí te lo piden. Entonces, eso nos puede conllevar a dar un dato falso. Entonces es importante hacer un mapeo desde el arranque para saber cuáles son los elementos críticos que debemos revisar, cuántos registros se nos podría generar en toda esa secuencia constructiva. Y con eso ir a terreno, ir a campo con el constructor, con el personal de mano de obra directa, ya dar las indicaciones, dar el input, ¿no? Dar las recomendaciones desde el inicio, ¿no? Mira que estos controles los vamos a tener que hacer en esta etapa, en esta secuencia, no nos olvidemos de revisar estos datos que nos pide acá, ¿ya? Entonces, todos esos datos los tenemos que tener claros nosotros. ¿Para qué? Para poder dar la recomendación, para realizar el control y el aseguramiento de calidad necesario para este equipo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué otro dato importante sacamos de este gráfico, de este detalle de plano? Aquí también nos está dando valores específicos, ¿ya? Y eso también siempre se los he comentado, ¿no? Nos puede llegar la tabla de torque del fabricante, pero sin embargo, los los valores que predominan ante todo son los detallados en el plano. Y obviamente los detallados en el plano no van a ser para todos, van a ser específicos, donde ellos han considerado que este sería su valor máximo de torque. ¿Ya? En este caso nos están dando valores específicos para estos puntos de impacto. ¿Ya? Posterior al montaje de las columnas, ¿ya? De toda la estructura, como les decía, la tolerancia que nosotros vimos en la clase anterior era de más menos 2, ¿ya? Como cuadratura, como nivelación, como elevación y como verticalidad era 1 en 1000, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos terminado de hacer esos controles, hemos ensamblado los elementos, vamos a empezar a instalar las barras laterales, ¿ya? ¿Qué son las barras laterales? Estas barras laterales ya van a ser ensambladas en toda la longitud,
y van a estar sujetas o fijadas por cada columna. Y sobre estas barras laterales es por donde se va a trasladar, ¿no? Por donde va a ser la traslación, el cabezal móvil y todas las placas filtrantes. ¿Ya? Entonces, estas barras laterales, que si bien es cierto, es una composición estructural, sobre estas barras en la parte superior van a tener unos rieles, ¿ya? Unos rieles por donde justamente les comentaba que el cabezal y las placas filtrantes pues van a tener la traslación o todo el movimiento necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, la vista, ¿ya? Longitudinal de las barras laterales que van a ir ensambladas con las columnas o los pórticos del filtro prensa, ¿ya? Aquí nos vuelven a recalcar en este detalle el valor de torque. Acá nos dan la disposición, ¿no? La distribución de pernos. Y acá podemos ver, ¿no? Una gran cantidad de pernos de ensamble en los extremos, en las partes intermedias, ¿no? Y los detalles para poder saber los componentes de fijación que nos van a pedir para cada punto, ¿ya? En esta imagen, en este tipo de filtro prensa, podemos ver que este elemento de acá que estoy marcando en rojo, ya nos vendría a ser la barra lateral, ¿no? Es un elemento estructural. Sin embargo, lo que le diferencia, digamos, es el riel que va a ir en la parte superior, que es el que nos va a dar, digamos, la nivelación. Entonces, cuando nosotros nos pidan la nivelación en una barra lateral, no le vamos a hacer la nivelación, pues, al elemento estructural, sino al riel netamente. El elemento estructural va, digamos, ni siquiera lo vamos a considerar ningún punto de medición, netamente va a ser en los rieles, ¿ya? En unas imágenes que voy a mostrar en adelante vamos a tener mejor vista. Sí, dígame. ¿Qué tal, Paul? Buenas noches, te habla Antonio. Una consulta con respecto al tema del riel, ¿no? Porque como estamos mostrando de la imagen, ya es un riel que ya está montado, ¿no? Y como tú mencionas, la Sí, topografía se realiza ya, digamos, ahí in situ, porque, digamos, la parte más relevante por donde va a transportar, ¿no? Se va a trasladar el equipo, ¿no? Pero, digamos, como correcto. riel componente en la recepción de materiales, sería bueno, digamos, aplicar, digamos, un tipo de inspección, algo, porque, digamos, lo recepcionamos y después ya hacemos el montaje y si ahí detectamos, digamos, algún tema de falla o algo, porque tú sabes que es como una viga, ¿no? Entonces puede haber un tema, digamos, de repente en el transporte, algún tema de daño se puede, digamos, algún tipo de formación, ¿no? Que se puede generar. Sí, correcto. Gracias por la acotación, Anthony. Como siempre les he comentado a todos ustedes al inicio de cada módulo, el tema de la recepción, del almacenamiento, es muy importante, ¿no? Porque, si bien es cierto, todos estos equipos, todos en general, cuando son equipos, digamos, de una alta gama y que tengan superficies maquinadas como los rieles, ¿no? O son finos en su acabado, siempre llegan con una protección, digamos, adicional por parte del fabricante. Sin embargo, eso no quita que nosotros tengamos que revisar. Y si nosotros detectamos alguna falla, alguna deformación, algún daño, ¿no? Cuando abrimos la caja por primera vez en terreno, en proyecto, nosotros tenemos que hacer un informe de recepción para poder reportar esos daños y poder, posterior a eso, de acuerdo a ese informe, pues el fabricante, el cliente, la compañía, el propietario, pues nos darán las indicaciones de cómo proceder. En algunos casos, cuando nosotros vamos a emitir un informe de algún daño encontrado, incluso podríamos dar algunas recomendaciones de cómo solucionar el problema. Sin embargo, la última palabra o la decisión final la va a tener el fabricante. Puede que la recomendación que nosotros brindemos, el fabricante la tome a bien, ¿no? O crea que es conveniente y nos confirme
que procedamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, estos rieles que vienen a ser de cierta forma un acabado maquinado, ¿ya? Entonces, si llegan con un daño, un golpe, pues los rodillos que van a ir en la parte superior no van a poder trasladarse, digamos, de forma correcta, ¿no? Sin ningún tipo de interferencia. Podría llegar a suceder que tengamos que cambiar el elemento. Y en la mayoría de filtros prensa, por no decir el 100% de este tipo de filtros, llegan con los rieles ya instalados. En este caso, normalmente no llegan soldados, llegan empernados, tienen puntos de fijación sobre las vigas, o sobre las barras o vigas laterales, ¿ya? Pero sin embargo no son elementos comunes o materiales, ¿ya? Comunes que podamos encontrar en el mercado, ¿no? Normalmente son de exportación, entonces puede que no tengamos esa medida, el mismo material y tengamos que acudir y se nos vaya a tener un impacto en tiempo y en